Bueno, Diego Velázquez, vamos a hablarte sobre la infección urinaria al día de hoy, recurrente en diabéticos. ¿Qué es una infección urinaria recurrente? Normalmente los diabéticos tienen infecciones urinarias que probablemente van a ser recurrentes. ¿Qué significa recurrente? 3 o más episodios al año. El diabético tiene las defensas bajas, entonces van a tener infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué? Porque sus defensas están alteradas, en otras palabras. Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar normalmente está alta en estos pacientes y la glucosa de alguna manera bloquea la efectividad del sistema inmunológico de destruir a las bacterias. Por eso el diabético casi siempre va a tener infecciones urinarias, como es el caso acá de esta paciente de 70 años de edad que es diabética y que en muchas ocasiones ya tuvo ya infecciones urinarias y cada vez sigue tratándose y, y, y esta paciente tiene también problemas renales que ocasionan que con el tiempo su creatinina suba porque tiene problemas en los riñones de filtrado. Como puedes ver acá, en este laboratorio esta paciente tiene 60 leucocitos por campo, 60-65 dice ahí, leucocitos por campo. ¿Ya? Entonces piocitos no se observan, hematíes 1 a 2 y como ves ahí, regular cantidad de bacilos gram negativos. Son bacterias que están ahí, bacterias que están afectando. Ahí dice recuento de colonias, 60.000 unidades formadoras de colonias. Ya un número alto, ¿no? Número alto. Y se identifica el Klebsiella pneumoniae, cepa portadora de mecanismo BLI. ¿Qué significa el mecanismo BLI? Son cepas de portadoras, como dice ahí, que produce beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué significa BLI? Beta-lactamasa de espectro extendido. Son sustancias que fabrican las bacterias que hacen de que los antibióticos tipo penicilina no le hagan nada, digamos, ¿no? Como la amoxicilina no le hace nada a estos pacientes. Como dice ahí, observaciones, mecanismo BLI, cepa portadora, ahí penicilinas, ¿qué más dice? Aminopenicilinas, cefalosporinas de primera y cuarta generación inmunobactámicos. ¿Qué significa? Que todos esos antibióticos no le van a hacer nada, pues no, porque ellas fabrican esas sustancias que no le hacen nada a las bacterias. Cuando digan eso en un urocultivo, este es un urocultivo y antibiograma orina, cuando diga eso significa que no le va a hacer nada, no le va a hacer nada a la bacteria estos medicamentos que normalmente están aquí como resistentes, ¿no? Todos esos medicamentos que dicen ahí son resistentes, o sea, significa que las bacterias no le van a hacer nada. Todo eso en la fila que dice resistente significa que el antibiótico va a ser inoperante para esa bacteria, Klebsiella pneumoniae, porque ya es portadora de BLI. Ha desarrollado ciertos mecanismos para que no le hagan nada a la bacteria, la infección, ¿me entiende? Para que no le hagan nada a los antibióticos, perdón. Ahora dice sensible a amicacina, dice, ¿no? Entonces, el único medicamento sensible antibiótico que le va a afectar a la bacteria es la amicacina. La amicacina, un aminoglucósido que de alguna u otra manera la paciente le va a hacer efecto. Pero hay que tomar en cuenta que la paciente ya tiene un problema renal de base. Tiene la creatinina alta siempre. Aquí no lo puse, pero yo la conozco a la paciente, entonces ya sé, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta paciente porque los aminoglucósidos se hacen daño a los riñones. Sobre todo la amicacina produce daño renal, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de hacer de que la paciente tenga más problemas renales, que a eso va, pues, ¿no? La paciente va a eso, problemas renales. ¿Por qué? Porque ella es diabética y los diabéticos tienen problemas renales. Ya es diabética crónica, ya toma un montón de medicamentos para diabetes, entonces no utiliza insulina, pero ella utiliza medicamentos como la metformina, glibenclamida. Entonces es importante saber eso. La bacteriuria asintomática, eso como para que se quede, digamos, es una situación en donde hay bacterias en la orina, pero no hay síntomas, como lo dice eso, bacteriuria asintomática. Muchas veces no es necesario tratar a esas bacterias, ¿no? Cuando no hay síntomas. Pero ya en personas, sobre todo en mujeres embarazadas, cuando salga bacteriuria asintomática hay que tratarlas porque posiblemente después haga efecto, ¿no? Y bacterias en orina en las embarazadas pueden desencadenar amenaza de parto prematuro. Pueden infectar, inflamar el cuello y producir ruptura prematura de membrana y puede acarrear un embarazo pretérmino, ¿no? Eso. Entonces, eso significa bacteriuria asintomática. Presencia de bacterias en la orina que no hacen síntomas. Y infección urinaria recurrente en diabéticos. 3 o más episodios al año. Eso quiere decir recurrentes. Un paciente, ya sea diabético o no, que tiene 3 o más episodios de infección urinaria al año. ¿Qué significa recidivante? Un paciente que ha iniciado un tratamiento antibiótico, sin embargo, digamos, en este tipo de pacientes, Klebsiella pneumoniae, se le hace el tratamiento de amikacina, pero en 1 a 2 semanas el paciente recae con otra infección urinaria. Con la misma infección urinaria, eso es recidivante, pero hasta las 2 semanas, el paciente no ha mejorado su cuadro. Hasta las 2 semanas. ¿Y qué es una reinfección? Un paciente que, estando con tratamiento antibiótico, el paciente nuevamente llega a tener otra infección urinaria, pero por otro microorganismo, en más de 2 semanas, en otra situación. Esas son la diferencia entre recidivante y reinfección. Recidivante, un paciente que inicia tratamiento, en este caso amikacina, se le hace el tratamiento, pero recae con los síntomas en 1 semana hasta 2 semanas. Por la misma bacteria. Tiene que ser por la misma bacteria. En este caso tiene que nuevamente dar positivo Klebsiella pneumoniae. Y la reinfección es paciente, como este tipo de paciente, que ha hecho tratamiento con amikacina, pero termina el tratamiento de 7 a 10 días, sin embargo, después de 2 semanas se le hace un nuevo urocultivo y sale que hay otra nueva bacteria, como la Escherichia coli. ¿Ya? Es importante saber que la Escherichia coli está en el 75-80% de las infecciones urinarias. 75-80%. La Klebsiella, en este caso, el 10 a 15%. Y el Proteus mirabilis de 5 a 10%. Esas son las 3 principales bacterias que lo dice mi pequeño libro de urgencias. ¿Ya? Este libro yo lo leo casi siempre, cuando puedo. Es un manual, ¿no? Un manual que te ayuda, es resumido. Aquí te dice qué es, qué infecciones hay, definiciones cortas, precisas, sin mucha vuelta como hacen otros libros, ¿no? Y tratamiento, diagnóstico laboratorial y tratamiento. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Bueno, un paciente que tiene infección urinaria baja, es importante
clasificar las infecciones urinarias. Hay infecciones urinarias bajas e infecciones urinarias altas. Las infecciones urinarias bajas son las que tienen problemas de la uretra a la vejiga. Y no pasa de ahí. Uretra, vejiga y en hombres próstata, digamos, ¿no? Vejiga y próstata. Vejiga y próstata. El Terbosil es un antibiótico. El Terbosil es un antibiótico para problemas respiratorios sobre todo. ¿Ya? Entonces las infecciones bajas, la uretra, la vejiga, incluye hasta la próstata, inflamación de la próstata, ¿no? Y la infección urinaria alta ya es un cuadro donde afecta a los riñones y hasta puede llegar a una sepsis, ¿no? Puede llegar a alterar al paciente totalmente, ¿no? Y tu alta o pielonefritis aguda, ¿no? Llamada pielonefritis aguda, donde hay infección de todo el tracto urinario, ¿no? Hasta los riñones abarca eso. Esa es la diferencia entre ITU baja, infección urinaria baja, infección urinaria alta. ¿Me entienden? ¿Qué más? Es importante a todo paciente con infección urinaria hacerle, ¿no? Sedimento urinario, ecografía. Muchas veces es importante hacer la ecografía a todo paciente con infección urinaria porque muchas veces puede ser que tenga piedras. Puede ser que tenga piedras. Entonces eso es importante, ¿no? Los cuadros de piedras en los riñones es fácilmente diagnosticado por una ecografía. Una ecografía abdominal ve esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los importantes en una infección urinaria? Hacer el examen general de orina. Muchas veces hay que hacer el urocultivo en este tipo de pacientes, sobre todo de infecciones urinarias recurrentes. Es importante hacer el cultivo y antibiograma de orina, ¿no? Es importante hacer el cultivo y antibiograma de orina, muy importante. Sobre todo en pacientes que han tenido infecciones recurrentes. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que se pueden aplicar? Bueno, pues un paciente que está con una cistitis, con una infección urinaria baja, se puede utilizar medicamentos como la amoxicilina más ácido clavulánico, la ciprofloxacina, la nitrofurantoína. Son medicamentos que normalmente se pueden utilizar en una infección urinaria baja. En una infección urinaria alta se utilizan medicamentos ya más fuertes como la micacina, como en este caso de la paciente. Se utiliza micacina de 500 miligramos cada 12 horas, dependiendo de 7 a 10 días. Se puede utilizar medicamentos como la gentamicina, la ciprofloxacina también en vena, pero hay que saber que muchos pacientes tienen resistencia a los antibióticos ciprofloxacino y la amicacina, ¿ya? Eso es importante saber. En un paciente con pielonefritis aguda, hay los medicamentos como la micacina, gentamicina, amoxicilina más ácido clavulánico. También se puede utilizar ceftriaxona, ¿no? En un paciente con alergia,
Con alergia a las penicilinas se utiliza la ciprofloxacino, que son las quinolonas, y se pueden utilizar medicamentos como los aminoglucósidos. ¿Ya? Eso es importante saber, clasificar de esa forma el tipo de tratamiento que va a llevar. ¿Qué más quieren saber? ¿Hay alguna pregunta? Este tema es corto. Y bueno, si tienen alguna pregunta aquí, gente. Genchi, ¿tienen preguntas o no tienen preguntas? Aquí, como preguntaba, el Terbosil es la mezcla de 3 medicamentos, ¿no? El Terbosil es la mezcla de penicilina benzatínica, sódica y procaínica. Por eso dice Terbosil 1266, ¿no? Terbosil 1266. Son la mezcla de 3 medicamentos. Viene penicilina benzatínica de 1.200.000, penicilina sódica de 600.000, penicilina procaínica de 600.000. ¿Por qué se utiliza el Terbosil 1266? Por el mecanismo de acción de las diferentes penicilinas. La penicilina benzatínica tiene un efecto y duración de 21 días en el cuerpo. La penicilina sódica, o sea, ¿qué significa? La benzatínica entonces va a actuar a lo largo de 21 días. La penicilina sódica actúa de una manera más rápida, al igual que la penicilina procaínica. Entonces, son diferentes estadios. Cabe recalcar que estos medicamentos solamente existen en diferentes empresas, en empresas específicas, ¿no? Vago lo tiene como Triapen, Terbosil de Terbol lo tiene como Terbol, ¿no? Como Terbosil, como decía acá. Entonces son medicamentos solamente en Bolivia. En los libros, por ejemplo, no recalca la interacción de esos 3 medicamentos en uno, ¿no? No hay. Utilizar penicilina sódica, que es intrahospitalario, penicilina benzatínica o procaínica, que son medicamentos que sí puede hacerlo ambulatorialmente, intramuscular, ¿no? Dependiendo del caso. ¿Por qué las infecciones urinarias? Las infecciones urinarias se da en pacientes que normalmente tienen problemas, ¿no? Como pacientes que tienen problemas en sus defensas, pacientes que tienen problemas en el sistema inmunológico, como este paciente, ¿no? Diabética. Cuando hay pacientes con problemas en el sistema inmunológico, van a tener infecciones de todo tipo, no solamente infecciones urinarias. Van a tener infecciones intestinales, van a tener infecciones en los pies, van a tener infecciones de garganta, diferentes, van a tener neumonías. Entonces, estas son las principales. Los pacientes diabéticos son propensos a tener infecciones urinarias, infecciones intestinales y neumonías, infecciones respiratorias. Esos 3 tipos de infecciones pueden tener los diabéticos porque su sistema inmunológico está debilitado. En los pacientes diabéticos los más propensos van a eso. Y ahora hay otro tipo de pacientes que también pueden tener infecciones recurrentes, como por ejemplo los pacientes con VIH-Sida, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como son los pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes con problemas, todo tipo de pacientes todo tipo de patología que afecta al sistema inmunológico van a tener infecciones recurrentes. ¿Por qué las infecciones urinarias en unas personas son recurrentes? Como te digo, hay otro tipo de pacientes que tienen piedras en los riñones. Los pacientes que tienen piedra en los riñones pueden tener infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque tienen una obstrucción a nivel del sistema
urinario. Cuando hay cualquier tipo de obstrucción en cualquier parte del cuerpo, en el sistema urinario, va a hacer que la orina no sea fluida. Y al hacer que no sea fluida, prácticamente no va a pasar la orina, y eso va a ser un medio de cultivo para las bacterias. A las bacterias les gusta la orina estancada. Si hay una piedra que obstruye ahí, no va a pasar la orina, entonces va a hacer que se cree bacterias en la orina. El Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no? Es una bacteria. No se podría decir que es inmunológico, porque hay muchas personas. Todo viene del sistema inmunológico. Si tenés un sistema inmunológico flojo, podés acarrear cualquier tipo de bacterias. Si tenés un sistema inmunológico bueno, posiblemente no tengas. Pero se le puede dar como causa, ¿no? Un sistema inmunológico decaído, flojo, digamos, puede acarrear el Helicobacter pylori. Hay que tomar en cuenta también que el Helicobacter pylori está cuando cambia el pH a nivel de estómago, ¿no? Porque a esa bacteria le gusta el estómago. Cuanto más ácido, más propenso es la bacteria a estar ahí. Pues las personas que tienen gastritis por comer de todo, entonces pueden acarrear esa bacteria, ¿no? No es bueno tener gastritis. El cuerpo funciona equilibrado. Todo es equilibrado en el cuerpo. Si tu cuerpo empieza a desbalancear de alguna manera el pH, entonces vas a acarrear cualquier tipo de enfermedad a nivel de estómago, digamos, o intestinal. ¿Me entienden? Así pues, señores, ¿qué más quieren saber? Entonces, las bacterias en pacientes con piedras son recurrentes. Hay enfermedades también que personas nacen con infecciones, ¿no? Son recurrentes ya porque tienen problemas en los riñones desde nacimiento. Riñón en herradura, quiste renal, son personas que ya nacen con problemas. Entonces van a tener infecciones urinarias recurrentes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Qué pregunta más tienen? ¿Alguna duda que tengan? Ya saben ya que las infecciones urinarias son comunes en pacientes, en las mujeres sobre todo. ¿Por qué? Porque su tracto urinario en las mujeres es corto, ¿no? Hasta 4 centímetros puede medir su uretra. Entonces, un pequeño descuido en las mujeres van a tener infección urinaria. Por eso la mujer tiene que ser extremadamente limpia, ¿no? No sucede lo mismo con varones jóvenes. ¿Por qué? Porque los varones tienen de 18 a 20 centímetros de uretra. O sea, difícil que la bacteria ingrese al tracto urinario de manera rápida. No sucede lo mismo en las mujeres porque su uretra es más corta de las mujeres, ¿no? Entonces eso es importante saber. Sin embargo, las personas que ya son adultas de mayores de 40 años, hombres, tienen próstata inflamada, y la próstata entonces va a hacer de que haya retención de orina en la vejiga. Entonces van a acarrear más infecciones urinarias las personas que son mayores de 40 años que tienen la próstata inflamada, ¿ya? Entonces eso es importante recalcar. Mientras más mayor la persona, más riesgo de tener inflamación de la próstata, ¿no? Oli, cuñapecito salvaje, ¿cómo estás? Gusto en saber de vos, cuñapecito. Todo bien, gracias a Dios. Aquí hablando un poco de infecciones urinarias recurrentes en diabéticos. Entonces, todo paciente, sobre todo las infecciones urinarias, van a ser recurrentes en las mujeres. Las mujeres son más propensas a las infecciones urinarias. Las mujeres, ¿por qué? Por su uretra pequeña de 4 centímetros de longitud. Un descuido, ¡pum!, las bacterias suben hacia arriba. Por eso mayormente los pacientes, recién tuve una paciente de 17 años que tenía infección urinaria. Entonces ella le echa la culpa a los baños sucios, y eso es importante recalcar. Toda persona, mujer, que vaya a un baño sucio posiblemente adquiera algún tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque las bacterias están ahí.
Hola Pati Jazz, buenas noches. Entonces las infecciones urinarias van a estar en los baños sucios, en las piscinas. Las bacterias les gusta esos lugares, ¿no? Y las mujeres tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en los baños sucios donde vayan a sentarse. Esta paciente relaciona que su abuela es diabética, recién ha estado internada su abuela. Entonces, ha estado internada porque es diabética, tenía un problema pulmonar y tenía una infección urinaria. Entonces, ella orina en el mismo baño que la familiar, que su abuela. Esta chica de 17 años con infección urinaria, ella orina en el mismo baño que su abuela, que tiene infección urinaria, que ha estado internada por diabetes también, se le subió el azúcar. Entonces, cuando un paciente es diabético, se le sube el azúcar, entonces va a tener infecciones urinarias por ser diabética. ¿Me entienden? Entonces eso es importantísimo entender. Hay que entender eso, que las infecciones urinarias muchas veces se transmiten por los baños que no están en buenas condiciones. Entonces una persona joven posiblemente vaya, se sienta ahí y ya está la infección urinaria. Las mujeres son bien propensas a las infecciones urinarias. Son bien propensas, así que hay que tener mucho y tener presente eso. Los baños sucios se pueden transmitir. También las infecciones urinarias pueden venir por tener contacto sexual. Eso es importante, que la persona, que tu pareja tenga pues no una higiene para tener la relación sexual, porque imagínense, o sea, que tu pareja no sea limpia, que no tenga higiene, obviamente va a transmitir pues bacterias ahí, ¿no? Va a transmitir bacterias. Pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situación, en donde tu pareja no tiene la higiene adecuada, entonces te va a contagiar, pues, te va a contagiar de infecciones. Eso en las mujercitas, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. También el utilizar en las mujeres es común las infecciones urinarias en mujeres que tienen, ¿qué cosa? El hilo dental, ¿no? El hilo dental es una causa de tener infecciones urinarias en mujeres, ¿no? ¿Me entiende? ¿Qué más? A ver. Entonces, eso es importante. Las personas que tengan infección urinaria tipo hilo dental, las personas que tengan ese tipo de calzones, ¿no? Tipo hilo dental, van a producir que tengan infecciones urinarias, ¿no? Ya. Hola Shell, buenas noches. Exactamente. Imagínate, solamente es sensible a la micacina. Esta paciente tiene una infección urinaria recurrente. Yo la atendí en más de 3 ocasiones este año, hasta que tuve que mandarla al urólogo. ¿Por qué? Porque ya empezó a tener un problema renal con una creatinina elevada. Ahorita está ella es diabética, ya tiene un problema renal ya. Entonces ahorita está siendo tratada con el urólogo. Porque yo la mandé ahí directamente, ¿no? Porque yo la estaba tratando con su anterior urocultivo que tenía ella, tenía sensible a la ceftriaxona. Entonces yo la trataba con ceftriaxona, pero
Después de que yo la traté, recayó nuevamente la paciente, te cuento. Recayó nuevamente y ya ya la tuve que mandar porque le hice un nuevo análisis de renal y salía que la creatinina estaba en 2. Entonces ahí yo ya me asusté y ya dije, pucha, no, mejor me envío con el urólogo, con el nefrólogo, perdón, el nefrólogo, y el nefrólogo ahorita la está tratando y miren, otra vez salió que tiene otra bacteria. O sea, la paciente es multiresistente a los antibióticos y es recurrente sus infecciones urinarias. En este año que ha pasado, yo la he atendido como unas 4 veces de infecciones. La trataba, pero como es diabética, entonces tiende a caer nuevamente. Qué pena, y eso pasa porque toman antibióticos pero no cumple su esquema de tratamiento. Una de esas, y bueno, la diabetes también, pues, ¿no? La diabetes hace que también tengan esos tipos de problemas. Es diabética la persona, 70 años tiene. No, la señora tiene mal pronóstico. Dios quiera que no le pase nada. O sea, mi mejor ánimos para la señora, pero pucha, ya es enferma renal, diabética, ya sigue con resistente a antibióticos. O sea, todo el tiempo tiene infecciones urinarias. Entonces tiene mal pronóstico la señora. Yo la veo con mal pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez tiene lo mismo. Nunca veo que está libre de infecciones la señora. Nunca la veo que está libre. Tal vez no tome, pues ella dice que toma, ¿no? Metformina con glibenclamida. Y su azúcar no tiende a estar muy alta, a veces está de 150 o 200. Pero así está la señora. Da pena, una pena. Entonces, así pasa. Son cuadros que pueden pasar, ¿no? Exactamente, el arándano. Sí, tomaba la señora arándano. Yo le recetaba eso. Los arándanos. Exactamente, los arándanos son importantes en pacientes diabéticos. Los arándanos. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué dudas tienen? Son comunes las infecciones urinarias en diabéticos, son bien comunes. Son bien comunes las infecciones urinarias en diabéticos. Los síntomas de infecciones urinarias: disuria, o sea, dolor al orinar, dificultad al orinar, orina muy frecuente, polaquiuria, ardor al orinar, orina frecuente, orina en chorros, aumento de la frecuencia urinaria. Las molestias son urinarias. Cualquier molestia que tengas al orinar posiblemente sea infecciones urinarias. Cualquier molestia, dificultad al orinar, dolor al orinar. Cuando las infecciones urinarias son bajas, puedes tener eso: dolor al orinar,
ardor al orinar, orinar muy seguido, dolor en bajo vientre, eso puede ser una cistitis, ¿no? Una cistitis, inflamación de la vejiga. Pero cuando es inflamación de la uretra, dolor al orinar, ardor al orinar, orinar muy frecuente, entonces eso hace que se inflame la uretra, el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta afuera. Eso es la uretra. Entonces, cuando son los síntomas de eso, son síntomas de uretritis. Pero ¿qué pasa si la infección pasa a la vejiga? Ya sería una cistitis uretritis. Y cuando hay cistitis, inflamación de la vejiga, entonces está inflamada la vejiga. ¿Qué es la vejiga? Es el órgano que deposita la orina antes de salir afuera. La vejiga. Entonces es una cistitis. Y cuando hay cistitis hay dolor en bajo vientre. Esos son los síntomas de una infección urinaria baja. Ahora, cuando la infección urinaria es alta, o sea, ya no se queda en vejiga, sino que sube por las uretres hasta los riñones, eso ya es una infección urinaria alta porque ya ha afectado el sistema renal, el riñón. Entonces los síntomas ya son otros ya. Hay fiebre, dolor de espalda a ambos lados de la columna, espalda baja, ¿no? Aquí atrás. Y uno toca ahí, hace puño en la espalda baja, al lado de las columnas y duele. Puede haber fiebre y también obviamente los síntomas de infección urinaria. Dolor, ardor, orina frecuente, ¿no? Más fiebre, dolor de espalda a ambos lados. Puede haber náuseas, puede haber vómitos. Y aquí en lo que llama la atención en los pacientes renal, pacientes mayores de edad, alteración del estado de conciencia. Esta paciente diabética tenía una alteración en el estado de conciencia. ¿Qué significa eso? La paciente estaba desubicada en tiempo, espacio y persona. Vos le preguntabas, por ejemplo, señora, ¿qué fecha estamos? Le decía, y ella te decía, te miraba así. O sea, no se acordaba qué fecha era. Entonces en los pacientes ancianos hay alteración del estado de conciencia cuando hay una pielonefritis aguda. ¿Qué es la pielonefritis aguda? Una infección de los riñones que ya posiblemente pasa a la sangre, entonces produce fiebre, eso, ¿no? Cuando ya hay fiebre es un cuadro más moderado a grave, ¿no? El cotrimoxazol, según la literatura, el cotrimoxazol es resistente. No es aconsejable dar cotrimoxazol a pacientes con infección urinaria. Hay otros medicamentos. ¿Por qué? Porque mayormente son resistentes las bacterias al cotrimoxazol y no se da de primera línea. No se da el cotrimoxazol en infecciones urinarias. No se da. Hay otros medicamentos como las quinolonas, amoxicilina más ácido clavulánico. Infecciones urinarias puede ser también lo que son los aminoglucósidos, gentamicina, micacina, ¿no? Entonces, normalmente no se da el cotrimoxazol. El cotrimoxazol sirve para otro tipo de situaciones. ¿Qué más quieren saber? Las cefalosporinas también, ¿no? En embarazadas se utiliza mucho la cefalosporina, ¿no? Cefotaxima, cefixima de primera elección, ¿no? En embarazadas, ¿no? Son medicamentos que no teratogénicos, o sea, no producen problemas en las embarazadas, en los fetos. Las cefalosporinas usado muy frecuentemente en los hospitales, ¿no? Entonces eso es importante saber. ¿Por qué en los procesos sépticos se baja la hemoglobina? Interesante pregunta, ¿no? Bueno, pues en los procesos sépticos prácticamente hay anemia, ¿no? Hay anemia, ¿por qué?
Porque las bacterias te consumen el hierro, te consumen el hierro. Y el hierro es prácticamente una sustancia que la hemoglobina necesita para tener en el glóbulo rojo. Y las bacterias también muchas veces se consumen el hierro para su metabolismo, porque son procesos, las bacterias necesitan alimentarse. ¿Y de qué se van a alimentar? Pues de hierro. Entonces va a haber anemia, pues, ¿no? Va a haber anemia en los procesos sépticos. ¿Por qué? Porque a la bacteria le gustan el consumirse lo que tiene la persona. El hierro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Miren que ya terminamos ya la clase. ¿Por qué la bilirrubina se eleva en los procesos sépticos? ¿Por qué? Porque la bilirrubina, ¿qué es la bilirrubina? ¿De dónde viene la bilirrubina? De los glóbulos rojos. Entonces, cuando hay lisis, también hay lisis de glóbulos rojos, ¿no? En los procesos sépticos. Prácticamente una destrucción a nivel celular. Entonces, por ende, la bilirrubina va a elevarse, ¿no? La bilirrubina, sobre todo la bilirrubina indirecta, ¿no? Porque la bilirrubina indirecta es parte de los glóbulos, la biliverdina es consecuencia de la destrucción de glóbulos rojos. Entonces, todo eso acarrea pues, las infecciones, destrucción de glóbulos rojos, y entonces va a elevarse la biliverdina, y la biliverdina es una bilirrubina práctica, se glucuroniza, entonces se transforma en bilirrubina indirecta, y la bilirrubina indirecta se glucuroniza en el hígado, se vuelve bilirrubina directa. La bilirrubina directa pasa por los conductos colédocos hacia el intestino y produce que se transforme el color de la caca y la orina, entonces hay una reabsorción, y entonces la bilirrubina indirecta es la que se eleva en procesos sépticos. La bilirrubina indirecta es la que no es glucuronizada en el hígado, ¿no? Así es. Bilirrubina indirecta la elevada en los procesos sépticos, no la directa. Indirecta por destrucción de los glóbulos rojos. ¿Qué más, jóvenes? Perdón. Ay, estaba bostezando. Perdón. Ya me criticaron ya que no debo bostezar en los live. Sorry. Tengo que poner la boca. Te voy a traer un libro sobre la bilirrubina ya.
Hay un libro, ¿cómo te llamas? Ye. ¿Por qué no se ponen? Invéntense aunque sea nombre, porque ¿cómo te voy a decir Ye, digamos? O sea, ni gana de decir sos hombre, sos mujer. Inventate que sea un nombre para que te pueda decir por un nombre, ¿no? Ye, digamos. Bueno, Ye. Este es el libro de bioquímica de Harper. De aquí yo saqué toda esa información. Este es mi segundo año de medicina, yo estudié esto. Harper. ¿Ya? Bioquímica de Harper. Este es uno de los mejores libros que yo ya he estudiado sobre aprender sobre la bilirrubina y todo eso. Y bueno, es un tema de bioquímica esto, ¿no? Y hay una parte muy interesante que habla sobre la bioquímica de la bilirrubina. Así que, si querés aprender sobre bilirrubinas, andate ahí. Capítulo 6, dice aquí. Capítulo 6. Este libro es el mejor para hablar sobre bilirrubina y todo eso. Carlos. Bioquímica de Harper. Comprate ese libro. Es muy interesante. Ese libro comprátelo. Yo cuando estaba estudiando medicina, estudiaba ese libro. Y te habla mucho sobre el tema de bilirrubina. O sea, hay una página interesante que te va a indicar la bilirrubina, de dónde viene la bilirrubina, cómo se transforma en el hígado, todo ese mecanismo. Es importante saber eso. Libro de emergencias, comprate este librito. De aquí estaba sacando el libro de emergencia. ¿Verdad? Es un libro chico. Urgencias de Marban. Urgencias de Marban. Interesante el libro. Pero lean todo lo que puedan. Pues. Váyanse al Hospital del Niño. Ahí venden libros. Hay muchísimos libros fotocopiados. Y les van a ayudar. Le van a ayudar a... Comprate el DTM, igual, Diagnóstico de Tratamiento Médico. El de Murillo también, que es un libro español, ¿no? El libro de emergencias de Murillo. Es muy bueno igual ese libro. Básico, te da directamente al grano, ¿no? No se acuerda, pero le dije que entraba a prácticas en el hospital. Qué bueno, qué bueno. Estoy en quinto semestre y la autora nos dio 7 preguntas relacionadas a los procesos sépticos. Claro. Todo es por la infección, ¿no? Como hay una inflamación, toda esa inflamación llega hasta la médula ósea. ¿Y dónde se fabrican los glóbulos rojos? La médula ósea, en el vaso. Entonces, todo ese proceso infeccioso inflamatorio llega hasta las células madre de los glóbulos rojos, y por ende al destruir glóbulos rojos, al destruir células madre, prácticamente va a haber pues una disminución de la cantidad de hemoglobina de glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína de glóbulos rojos y la bilirrubina, hay un compuesto en el glóbulo rojo que cuando se rompe el glóbulo rojo se transforma en bilirrubina indirecta, ya una parte del glóbulo rojo. Entonces esa parte del glóbulo rojo se transforma en bilirrubina indirecta, y la bilirrubina indirecta, cuando va al hígado, se transforma en bilirrubina directa, si es que el hígado está en buena situación, digamos, ¿no? Bilirrubina directa. La bilirrubina directa es la que va por los conductos colédocos y hace el color a las heces, ¿no? La bilirrubina directa se absorbe nuevamente al intestino y produce el color a la orina amarilla. ¿Ya? Hay situaciones donde la bilirrubina indirecta no se puede glucuronizar en el hígado, como por ejemplo una hepatitis. En una hepatitis va a haber inflamación del hígado y no se va a poder transformar esa bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, y entonces se va a elevar la bilirrubina indirecta. En sí mismo, lo que te hablo, una hepatitis va a tener las bilirrubinas indirectas elevadas.
En cambio, ¿qué pasa si hay un tumor o un cálculo en el conducto colédoco? La bilirrubina indirecta de la sangre va a llegar al hígado, se va a transformar en bilirrubina directa, pero no va a poder pasar por el conducto colédoco, o porque está bloqueado por una piedra, por ascaris o por tumores. Entonces esa bilirrubina directa va a volver de nuevamente al hígado y otra vez a la sangre. Entonces va a estar la bilirrubina directa elevada. Y la bilirrubina directa elevada ya te indica prácticamente de que ya tenés una obstrucción a nivel de los conductos hepáticos. Y significa que no hay una hepatitis, que no hay un problema, si no hay una obstrucción a nivel del conducto colédoco. Entonces uno va viendo todo eso, ¿no? Entonces, en un paciente que tenga cálculo de la vesícula, que está en el conducto colédoco, en una ecografía está el conducto dilatado, mayor de 5 milímetros, están las bilirrubinas directas elevadas. Entonces, ¿qué vas a pensar? Un síndrome donde están los cálculos elevados, ¿no? Síndrome ictérico obstructivo se llama, ¿no? Que normalmente las bilirrubinas están elevadas. Entonces, en una hepatitis, la bilirrubina no indirecta va a estar elevada porque no se está transformando en bilirrubina directa a nivel la urobilina, pues la absorción del misma bilirrubina directa a nivel del intestino, en la que circula y la que da color amarillo a la orina. La urobilina, la que se absorbe a nivel intestinal, otra vez porque la bilirrubina directa se reabsorbe nuevamente, ¿no? A nivel intestinal, y eso produce que la bilirrubina directa dé color a la orina amarilla. Las heces y las orinas normalmente son bilirrubinas directas. Cuando hay obstrucción a nivel del conducto colédoco o de los conductos hepáticos, significa que la bilirrubina directa no está pasando, y por ende las heces, ¿qué van a hacer? Las heces van a ser blancas. Eso es un indicador de obstrucción del conducto, ¿no? Entonces uno va viendo, ¿no? Uno va viendo y va viendo lo que quiere decir ese cuadro, ¿no? ¿Me entienden? Do you understand me? Yes, Guasón. Did you understand me? Did you? Okay. Okay. Bueno, jóvenes, tenemos 3 minutos. Yes, okay, my friend Dieguito Velázquez. Siempre las bilirrubinas directas, cuando están elevadas en la sangre, indican obstrucción a nivel de los conductos, ya sea conducto colédoco sobre todo, por un cálculo, por tumores o por ascaris. Cuando la bilirrubina indirecta están elevadas, significa que hay una hepatitis. ¿Por qué? Porque no se está llegando a transformar en el hígado la bilirrubina indirecta. Toda bilirrubina indirecta se tiene que transformar en el hígado en bilirrubina directa. Cuando hay problemas de inflamación en el hígado, la bilirrubina indirecta no se va a transformar a bilirrubina directa, ¿ya? Entonces, en una hepatitis, la bilirrubina indirecta va a estar elevada. En un proceso obstructivo a nivel del conducto colédoco, la bilirrubina directa es la que va a estar elevada, porque no está pasando al intestino. ¿Me entienden? Eso es lo lógico. Y cuando hay lisis, como dice aquí, sépticos, hay destrucción de glóbulos rojos por la sepsis, la bilirrubina indirecta es la que va a estar elevada. ¿Por qué? Porque hay mucha destrucción de glóbulos rojos. ¿Y de dónde sale la bilirrubina? Del glóbulo rojo. Del glóbulo rojo sale la bilirrubina indirecta, entonces esa es la que se eleva. Entonces uno va viendo, ¿no? En anemia, en hemólisis, en una anemia hemolítica, por ejemplo, la bilirrubina indirecta va a estar elevada. ¿Por qué? Porque hay una
destrucción excesiva de glóbulos rojos. Y si hay destrucción excesiva de glóbulos rojos, va a haber bilirrubina indirecta elevada. Y la bilirrubina directa tal vez esté normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso obstructivo. La bilirrubina directa, la indirecta se está transformando en directa a nivel del hígado, ¿no? Entonces todo eso hay que evaluar y pensar, ¿no? Eso lo hace el clínico, el internista en el hospital. Ustedes como médicos generales pues ya van viendo, ¿no? Ya van viendo ustedes cómo van a ser médicos generales y uno va viendo, no, esto pasa esto pasa aquí, debe tener una obstrucción. Entonces uno va pensando todo eso. Y de acuerdo a eso hacer tratamiento. ¿Qué se hace en una persona que está con obstrucción del conducto colédoco por cálculos? Por ejemplo, bilirrubina directa, indirecta elevados. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una ERCP. Si el conducto colédoco está aumentado, mayor a 5 milímetros, vas a hacer una ERCP, digamos. Meter algo para obstruir, digamos. Y después lo operás al CAMBA, ¿no? Interesantes sus preguntas, jóvenes, interesantes. Me hacen recuerdo de muchas cosas. Me hacen recuerdo de cuando yo estudiaba medicina. Me hicieron recuerdo. ¿Cómo afecta la coagulación y por qué se eleva la creatinina y la urea en procesos sépticos? Ya, la coagulación se afecta porque siempre las interleucinas, sobre todo la interleucina 6, es la que se eleva. ¿De dónde salen las interleucinas? Salen de los glóbulos blancos. De los glóbulos blancos se eleva una interleucina. La interleucina es una proteína que va al hígado y produce que se desprenda la proteína C reactiva. Entonces la proteína C reactiva, ¿qué hacen cuando el hígado se afecta? Cuando hay procesos sépticos, ¿no? Se afecta. Entonces, ¿cuál es el principal órgano de la coagulación? Es el hígado, ¿no? Uno de los importantes. Si el hígado, ¿por qué? Porque de ello depende la vitamina K. ¿De dónde? De los factores de coagulación dependen del hígado, dependientes de la vitamina K. Entonces, en unos procesos sépticos van a haber inflamación del hígado y va a haber alteración de los procesos de coagulación a nivel del hígado. La urea y la creatinina se elevan en procesos sépticos. ¿Por qué? Porque todo paciente, no se olviden que toda inflamación afecta a todos los órganos y por ende van a producir una insuficiencia renal los cuadros sépticos, van a producir un problema renal. ¿Por qué? Pues ya sea por deshidratación, ya sea por afectación directa a nivel de los glomérulos. Entonces, ¿quiénes son los filtros de la urea y creatinina responsables de la eliminación de la urea y creatinina? Son los riñones. Y si los riñones están afectados, van a elevarse la urea y la creatinina. ¿Por qué? Porque los procesos sépticos afectan a los órganos, ya sean del hígado, ya sean del riñón. Del riñón van a afectar por lesión directa a nivel de los glomérulos. Y si los glomérulos están afectados, no va a haber limpieza de urea y creatinina, que son los tóxicos que se eliminan por el riñón. ¿Me entiendes, Carlos? Entonces, todo proceso séptico afecta hígado, que es el responsable de la coagulación, responsables de la vitamina K. Los factores de coagulación responsables de la vitamina K son del hígado. Y el riñón, que son los que depuran la urea y la creatinina. Cuando no hay depuración de urea y creatinina, entonces va a haber aumento de la sangre de estos componentes tóxicos al cuerpo. Tienen que eliminarse. Son responsables del metabolismo de los músculos, la urea y la creatinina. Entonces, si no hay buen funcionamiento a nivel renal, entonces va a haber problemas en los riñones. Sencillo, práctico y corto, ¿no? De nada, Carlos. Bueno, jóvenes, me tengo que ir, ya una hora de live. Espero que les haya ayudado esto. Igual este video está subido en YouTube, por si acaso se pueden subir ahí y dan un like si quieren, si les gusta. Hay un montón de videos de medicina en YouTube.
Lo subo a todo. Doctor Paulo Rueda igual está. Lo subo ahí, todos mis videos. Este está siendo grabado, lo voy a subir también, ¿ya? Dios los bendiga, jóvenes. Nos vemos. Chao.